So we've seen how God has begun to move from dealing with all nations. Así que nos hemos movido de Dios, como nos movemos de donde Dios empieza a lidiar con todas las naciones, With dealing with a remnant of humankind, a lidiar con un remanente de la humanidad, his chosen race, su raza escogida, the father of which was Abraham. padre, el cual fue Abraham. Now there was something unusual about Abraham and his wife. Ahora, había algo inusual con Abraham y su esposa. They're extremely old Estaban bastante viejos when they received God's promise, cuando recibieron la promesa de Dios. and they had no earthly idea how God could fulfill this promise of having children to them as old as they were. Y ellos no tenían ni la más remota idea de cómo Dios iba a cumplir esa promesa ya ellos estando viejitos. Abraham was nearly 100 years old, or was 100 years old, Abraham tenía ya 100 años and his wife was nearly 100 years old. y su esposa estaba también alcanzándolo. Now think about that. Así que pensemos en eso. How many of you still have your grandmothers alive? ¿Cuántos de ustedes aún tienen sus abuelitas vivas? And can you imagine your grandmother becoming pregnant and having a baby? Así que imagínese su abuela estando embarazada y dando a luz un bebé. If that is easy for you to think about, Así que si para usted eso es fácil pensarlo, I want you to think of your great grandmother imagine a su bisabuela having a baby. teniendo un bebé. And what are you doing right now? ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo lo ve? You're all laughing, Se están riendo, pues, which is exactly what Abraham did. lo cual fue la reacción inmediata de Abraham. Remember that, ¿Se acuerda de eso? because this is going to be important. Porque esto va a ser importante. And so what does Abraham do to try to help God? Así que, ¿qué hace Abraham para tratar de ayudar a Dios? He says, God can't do that. I'm too old. Él dice, Dios no puede hacer eso, estoy muy viejito ya. My wife, she's nearly 100 years old. Mi esposo está casi alcanzándome a los 100. Her womb has been closed for years and years. Su vientre ya ha estado cerrado por años y años. And so Abraham decides to help God by having a son through her Hagar, her handmaid. Así que Abraham trata de ayudar a Dios por medio de su sierva Agar. He is a son of Abraham, Y el hijo de Abraham, but he is not a son of the promise. el cual nace de Agar, es hijo de Abraham legítimo, pero no es el hijo de la promesa. Not a son of faith, but a son of works. No es un hijo de fe, sino un hijo que viene de las obras. And when we get into the New Testament, this is going to be very important. Así que cuando nos trascendamos al Nuevo Testamento, esto va a ser muy importante. Because those who follow after justification by works Porque aquellos que buscan la justificación por obras are considered the sons of Abraham by works, or the sons of Ishmael. son considerados como los hijos de Abraham por obras o los ismaeles. As opposed to those who have faith in God, Pero aquellos que tienen fe en Dios in what He can do, y en lo que Él puede hacer, and they are the sons of Isaac, aquellos son llamados hijos de Isaac. which means Lo que significa laughter. risas. Turn to Genesis 17, Vamos a irnos a Génesis 17. verses 15 through 22. Vamos a leerlo del 15 al 22. Another trumpet reader. Otro con voz de trompeta. Del 15 al 22. Sí, señor. 15 through 22. Benditos. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. La bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Okay, so what was Abraham's reaction? What was your reaction when he thought about Sarah having a baby? Así que, ¿cuál fue la reacción de Abraham? ¿Y cuál fue tu reacción al escuchar de que Sara iba a tener un bebé? Why? ¿Por qué? You can't believe it. Simplemente es increíble, no lo puedes creer. But we see something happens in Abraham's life. Pero vemos que algo sucede con la vida de Abraham. He goes from not being able to believe Va del hecho de no poder creer to being very much a believer. a ser el mayor creyente. And the way God reminds him of his unbelief Y la forma en cómo recuerda su no creencia is by telling him to name his son es al nombrar a su hijo in Hebrew en hebreo Yitzchak, Yitzhak, which sounds like lo cual suena como ja 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 ja. is what is called an onomatopoeia, Es lo que se llama onomatopeya, which is a word that comes with the way that the thing it describes sounds. es una palabra que simplemente se escribe al igual como suena o cómo se hace el sonido. Isaac's name is laughter, El nombre de Isaac es risa, a continuous reminder para continuar recordándole of the promise of God de la promesa de Dios and that you never should doubt God. y de que nunca debemos de dudar de Él. Now, we see a change in Abraham, like I said before. Ahora, vemos un cambio en Abraham, como había dicho. God calls Abraham to do something that is going to demonstrate his faith. Dios va a hacer algo que va a poner a prueba o va a demostrar la fe de Abraham. He tells Abraham, I want you to take this son that I have promised you. Y él le dice, quiero que tomes este hijo, el cual te he prometido, You're going to take him up on the hill, vas a llevarlo al monte and you are going to sacrifice him on an altar. y allá vas a hacer un altar y lo vas a sacrificar. And what is Abraham's response? ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Does he laugh? ¿Se ríe? No more laughter. Ahí no hay más risas. I would be inclined to laugh if God asked me to do that, Pero yo, personalmente, yo me reiría si Dios me pidiera que hiciera eso. except for maybe one of my sons. Tal vez quizás no por uno de mis hijos, pero bueno. No. No, en realidad no. No, but there's no more laughter. Pero ahí no hay más risas. On this occasion, Abraham shows his faith, En este caso, Abraham muestra su fe. and he fully intends to do this. Y él completamente tiene la intención de hacer lo que Dios le pide. And the writer of Hebrews in the New Testament Y el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento tells us that Abraham knew that God would raise his son from the dead. dice que Abraham tenía la confianza y la fe de que Dios tenía el poder de levantar a su hijo de entre los muertos. You see, Abraham, when he saw that God could bring life out of a dead womb, Si él sabía de que Dios fuera de un vientre que ya estaba muerto podía dar vida, he believed that God could bring death out of a dead son, or También- life out of a dead son.
también creía que podía dar vida a un hijo ya muerto. And so God reaffirmed his promise to Abraham Así que Dios reafirma su promesa a Abraham that he would have descendants as numerous as the sand on the sea. para que él, su descendencia, tuviera tantos descendientes como la arena del mar, And that they would become a great nation, para convertirse en una gran nación and that he would receive the land, y que recibiera la tierra, and that through these people God would bring a blessing to all nations. y que a través de este pueblo Dios bendijera a todas las naciones. Questions? ¿Alguna pregunta? Okay, let's go forward. Que continuemos. Isaac gives birth to 2 sons. Isaac tiene 2 hijos. His wife is Rebecca, Su esposa Rebeca, and she becomes pregnant with twins. y ella está embarazada, queda embarazada de gemelos, Esau Esaú and Yaakov. y Jacob. Jacob in Spanish, Yaakov in Hebrew. What we see demonstrated here Lo que vemos aquí demostrado is again God works through election. es el trabajo de Dios en la elección, It is all of God's choosing. porque todo se trata del escoger de Dios, It is all of God's doing. todo se trata del hacer de Dios, Because traditionally, porque tradicionalmente the firstborn son el primogénito was the one who would receive the birthright. era aquel que recibía el derecho de nacimiento. He would inherit the father's wealth, Él era el que heredaría la riqueza del padre and he would carry on the name of the father. y también continuaría And so which con el one, nombre del padre. which of these 2 sons was born first? Así que ¿cuál de estos 2 hijos nació primero? Esau. He was born first, yet God declares that the older shall serve the younger. Sin embargo, a pesar de nacer primero, Dios declara que el mayor servirá al menor. See, God turns it upside down. Así que Dios lo pone patas arriba. He takes everything that man plans and organizes, Él toma todo lo que el hombre organiza y planea and he turns it upside down. y le da la vuelta completa. And we see this over and over and over in the Y lo Bible. vemos una y otra vez en la Biblia. The plans of man are turned upside down. Los planes del hombre son volcados por Dios. And we'll see more and more examples of this as we continue this study. Y vamos a ver muchos más ejemplos mientras continuamos con el estudio. When Esau grows to be a young man, Cuando Esaú crece y es un joven, he, as an impetuous person, él como persona impetuosa decides to sell his birthright decide vender su primogenitura, out of what seems like his own choice. lo cual parece que es de su propia elección. And Jacob, Y Jacob, as a conniving schemer, como un usurpador with the help of his mother, con la ayuda de su madre, deceives his father engaña a su padre and receives the blessing. y recibe la bendición. And so neither one of these men are showing themselves to be righteous. Así que ninguno de esos 2, ni Esaú ni Jacob, están demostrando ser justos. Neither one of them are showing themselves to trust in God. Ninguno de ellos está demostrando el confiar en Dios. Yet God shows through his purposes, shows his purposes through election. Así Dios entonces muestra su propósito por medio de la elección. And he raises up Jacob to be the son of promise. Así que él levanta a Jacob para ser aquel hijo de la promesa. But again, Nuevamente, sin embargo, just as Abraham changed from faithless to faithful, así como Abraham cambió de no tener fe a ser un hombre muy fidedigno, we see Jacob go through a similar change. vamos a ver a Jacob en un proceso similar. Please turn to Genesis 32. Vamos a irnos a Génesis capítulo 32. Let me set the story up. Déjame por favor acomodar la historia.
Jacob has successfully stolen the birthright from Esau. Jacob ha satisfactoriamente robado la primogenitura de Esaú. And when Esau realizes what he has done and that his brother has deceived their father, Y cuando Esaú se da cuenta de lo que ha hecho y de que su hermano ha engañado a su padre, his anger burns against his brother. su rabia se enciende en contra de su hermano. And Jacob has to flee. Y Jacob tiene que huir. And so Jacob is anticipating the day when he will be reunited with his brother. Así que Jacob está anticipando el día en que sería reunido con su hermano. And he recognizes that his brother is desiring to kill him. Y él se da cuenta que pues que su hermano está deseando matarle. And so a man of little faith Así que un hombre de poca fe would run away se iría, escaparía, or plan to kill his brother or some other way to take care of it himself. y planear una forma, ya sea matando a su hermano o cualquier otra cosa. But what we're going to see is a change in Jacob's heart. Pero lo que vemos, sin embargo, es un cambio en el corazón y en la actitud de Jacob. Chapter 32, Capítulo 32, 9 through 12. versículo 9 al 12. I need a reader. Por favor, algún lector que nos ayude. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque me temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. And, let's see, did I tell him to stop at 12? Yes. What did he pray for? ¿Por qué oró él? He prayed for God to save him Oró a Dios para que le salvara, because he knew he couldn't save himself. porque él sabía de que a sí mismo no podía salvarse. So what we are seeing Así que lo que vemos acá is those who have put their faith in God es que aquellos que han puesto su fe en Dios are those who seek God to save them son aquellos que buscan que Dios los salve and recognize that they have no power to save themselves. y reconocer de que ellos no tienen el poder de salvarse a sí mismos. So let's look on at some more of this verse, more of this chapter. Así que vamos a ver algo más de este capítulo. And when he said, we're going to read from chapter 32, verse 13. Vamos a leer el versículo 13. Wait a minute, let's see. I'm sorry. Vamos a ver, perdónenme un segundo. Verse 22. Perdón, versículo 22. And going on to verse 28, 22 to 28. Del 22 al 28, ahí en el mismo capítulo 32 de Génesis. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. What did God change his name to? ¿A qué nombre le cambió Dios? Israel. This is extremely important. Eso es bastante importante. The word in Hebrew, La palabra en hebreo, Israel, Israel, means the one who struggles with God. significa aquel que lucha con Dios. No longer would he be called Jacob.
no más sería llamado Jacob, Now his name is Israel, sino Israel, the one who struggles with God. aquel que lucha con Dios. Because faith is a struggle. Porque la fe es una lucha. And this is exactly what God is teaching him. Y eso es exactamente lo que Dios le está enseñando a él. To accept the struggle. Para que acepte la lucha. And as a reminder to Jacob, Y como un recordatorio a Jacob, not only did he change his name, no solamente le cambia el nombre, but it appears that he changed his life. sino que parece que también cambia su vida. What happened to him? What did the angel, what did the I don't know whether it was an angel or whether it was God himself, what did the man do to him? ¿Qué le dijo el hombre a él? No sé si realmente fue Dios mismo o un ángel. What did he do? ¿Qué hizo? Touched his hip. Le descoyuntó el muslo And he wrenched his hip, y él le descoyuntó el muslo. and I think that Jacob walked with a limp for the rest of his life. Y yo creo que desde entonces él caminó con ese defecto físico desde ese día en adelante. And when people saw him limping, Así que cuando la gente lo veía así saltando, caminando con salticos o brinquitos, they would say, "There goes Israel, ahí va entonces the one who struggles with God." Israel, aquel que lucha con Dios. Jacob becomes the father of 12 sons, Jacob se convierte en padre de 12 hijos, as well as daughters, but 12 sons. también como hijas, pero 12 hijos varones. And it is after those 12 sons Y es después de esos 12 that the tribes of Israel will be named. que las tribus de Israel se iluminan. So that's why when you understand when people refer to the sons of Israel or the children of Israel, Así que por eso es que cuando se habla de los hijos de Israel, and it's the same thing as the Israelites. se habla también de igual forma de los israelitas. They are the descendants of Jacob, Son los descendientes de Jacob. who is the grandson of whom? ¿Quién es el nieto de quién? Abraham. Abraham. So they are the descendants of Abraham. Así que ellos son los descendientes de Abraham. And let me just tell you a little aside story to help you understand something. Así que déjeme decirle una historia para ayudarle a entender un poquito más. One of Jacob's sons' name was Judah. Uno de los nombres de los hijos de Israel fue Judá. Later on this week, we're going to learn about how that the tribe of Judah split away from the rest of the tribes. Vamos a ver en unos estudios en esta semana en cómo la tribu de Judá se dividió de las demás tribus. And the people of that tribe took on the name of their father Judah. Y aquellos que se separaron tomaron el nombre de su padre, el cual fue Judá. They considered themselves children of Israel, Ellos se consideraban como hijos de Israel, but more specifically children of Judah. pero mucho más específico como hijos de Judá. So they would say, I am a Judahite Así que ellos decían, yo soy un judío, as well as an Israelite. también como un israelí. And when the people of Judah were carried off into captivity, Así que cuando los judíos fueron llevados al cautiverio, when they returned from captivity 40 years later, cuando regresaron de ese cautiverio, or 70 years later, sorry, 70 años después, when they returned, they retained the name Judahite. ellos seguían y retenían el nombre de judío. And the name of their country was called Judea, or Judah. Y el nombre de su país fue llamado Judea o Judá. And they were known as the Jews. Y fueron conocidos con el nombre más tarde de judíos. That's where the name Jew comes from. De ahí es donde viene el nombre judío. So when we refer to Jews, Así que cuando hablamos acerca de los judíos, Israelites, israelitas or Hebrews, o hebreos, it's all the same people. todo habla de el mismo pueblo. Now, some people later, during the time of Jesus, Algunas personas luego, en el tiempo de Jesús, may not have been descendants of Judah, puede que no sean descendientes de Judá,
But because the nations around them referred to them as Judahites, Pero como las naciones de alrededor se referían de ellos como judíos, they all took the name Jew. todos ellos tomaron ese nombre como tal. So even today, we don't refer to them as Israelites, we refer to them as Jews. Y de hecho, el día de hoy, no nos referimos a ellos como israelitas, sino como judíos. Does that make sense? Tiene sentido, ¿cierto? Sí. Okay. So, as we're looking at the sons of Jacob, Así que mientras vemos a los hijos de Jacob, it's important that we look to one of his sons for a story of how God works through election. vamos a ver la historia de un hijo, el cual nos muestra cómo se muestra también la elección. And this is the story of his son Joseph. Y es la historia de su hijo José. Remember from our story this morning Recuerde de la historia esta mañana that Jacob ended up with two wives, que Jacob terminó con dos esposas, Leah Lea and Rachel. y Raquel. Now, God opened the womb of Leah and allowed her to have children. Ahora, Dios abrió el vientre de Lea y permitió que tuviese hijos, But Rachel was unable to have children. pero Raquel era estéril. But finally, God was faithful to Jacob Sin embargo, Dios fue fiel con Jacob, and fulfilled his promise cumplió su promesa that he would have a son, de que él tendría un hijo, and that his son, through his wife Rachel, ese hijo el cual le daría a su esposa Raquel, and gave him the first of two sons, y le dio el primero de dos Joseph. como nombre José. And Joseph had a particular gift Y José tenía un don particular, that he was able to interpret dreams. de que él podía interpretar sueños. Joseph was also the favorite of his father. De hecho, José era el favorito de su padre. And how did his father demonstrate that favoritism? ¿Y cómo mostró Israel su favoritismo hacia José? How do they say a coat of many colors, or do they say a long sleeve coat? What do they? ¿Cómo le llamamos nosotros? Túnicas, ¿cierto? Túnicas. Túnicas multicolores. Multicolores. It's not sure. We're not sure exactly if that's what the Hebrew means. No tenemos con seguridad si eso es lo que quiere decir el hebreo. It may very well have been multicolored, Tal vez sí era multicolor, but it might also have been long sleeved, pero también posiblemente haya sido de mangas largas, which would be a sign of wealth and lo cual es una señal de riqueza y también de favoritismo. But either way, Pero ya sea de una forma u otra, Jacob treated him with favoritism. Jacob lo trató con mucho favoritismo. So what do you think the natural reaction of his brothers would be? Así que, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál sería la reacción natural de sus hermanos? They're jealous. Yeah, they were. Tenían celos, But he also had the gift to interpret dreams. pero también él tenía el don de interpretar sueños. And he had dreams himself. Y él había soñado de sí mismo. And he decided, perhaps unwisely, Y él decidió, tal vez no tan sabiamente, to share one of his dreams with his brothers. compartir uno de sus sueños con sus hermanos. And in his dream, he saw 11 sheaves of grain, Y él vio 11 11 packs or 11 gavillas, sí, de paja, bowing down to him as another sheaf of grain. postrándose hacia la otra gavilla. And he told this to his brothers. Y él le contó esto a sus hermanos. And they were very happy. Y ellos estaban muy felices. They said, "Oh yes, we want to bow down to you, little brother." Y ellos le dijeron, sí, nosotros queremos humillarnos y postrarnos ante ti, hermanito. No. No fue así, ustedes saben muy bien. No, they continued in their jealousy, No, aún así continuaban celando, and they faked his death, así que ellos fingieron su muerte, took his coat of many colors or long sleeves, tomaron su túnica, ya sea de muchos colores o de mangas largas, and tore it to shreds, lo rompieron en pedazos, put blood on it, pusieron sangre en él,
and then they threw him into a pit. y luego a él lo tiraron a un hoyo. And they decided, what are we going to do with him? Y ellos decidieron, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? We don't want to leave him in the pit No vamos a dejarlo en ese hoyo, because it would break our father's heart if he were to die. porque rompería el corazón de nuestro padre si muriera. So they decided to sell him into slavery. Así que ellos decidieron venderlo como esclavo. And he ends up a slave in Egypt. Así que termina como esclavo en Egipto. But what we find is that God shows himself to be faithful to Joseph. Pero lo que vemos aquí es que Dios se muestra fiel a José in order to preserve this line of Jacob, para poder preservar la línea de Jacob, so that he can show his glory para que él pueda mostrar su gloria by the preservation of the seed of Abraham, por la preservación de la simiente de Abraham, so that Jesus can bring blessing to the entire world. para que entonces Jesús traiga bendiciones a todo el mundo. So as we look at these stories, Así que si vemos estas historias, don't separate them into friendly stories of people who are good and God blesses them. no las separe como bonitas historias de gente que obedeció a Dios y ya. That's the way we tend to teach these stories to children. Y esa es la forma en que tendemos de enseñarle estas historias a nuestros niños. See, if you behave yourself, God's going to give you good things. Como que sí, si te comportas bien, Dios te va a dar cosas buenas. And we take the standard of God up here Que tomamos el estándar de Dios que está acá arriba and we bring it down y lo ponemos to a abajo place where our children can keep it. a un lugar en donde nuestros hijos pueden guardar eso. And they grow up thinking, oh, I can keep God's commandments. Y vienen entonces sus hijos a pensar como que, bueno, yo puedo guardar los mandamientos de Dios. And what do we tell them when they behave well? ¿Y qué les decimos cuando se portan bien? You're a good boy or you're a good girl. Buen chico, buen chica. Are they good? ¿Son buenos? They are behaving good. Well, Se estaban comportando bien, sí, but they're not reaching the standard of God. pero no están alcanzando el estándar de Dios. So we do not want to take these stories and bring them down as moral stories. Así que por favor, no tomes estas historias y las presentes como historias morales, Because then we create little Pharisees porque luego entonces vamos a crear fariseitos, who believe that they can be good porque piensan que pueden ser buenos and who don't need the gospel y que no necesitan el evangelio, because they're good. porque son buenos. Very dangerous. Muy peligroso. I do mission work. Yo a veces voy de misionero. I lead teams on short-term missions. Voy y hago misiones a corto plazo, los guío, los lidero. Some of the people with whom we partner Así que algunas de las personas con las cuales yo tengo compañerismo simply want us to teach, go into these, we go into public schools oftentimes, algunas veces vamos a las escuelas públicas, and they simply want us to teach these children how to behave well. simplemente quieren que les enseñemos a los niños en cómo deben comportarse. And I refuse to do that Y honestamente yo rehúso a hacer aquello, if I cannot also preach the gospel. si no puedo compartir el evangelio. That's so important. Eso es muy importante. You as pastors, someday you will be pastors. Y un día ustedes, si Dios lo permite, ustedes serán pastores. And you're going to teach the story of Joseph. Y usted va a enseñar la historia de José, And you're going to teach the story of Jacob. y la historia de Jacob, And the story of Daniel. y la historia de Daniel, And Jonah. y la de Jonás, And Noah. la de Noé. Are these going to be stories of good people who did good things Van a ser estas historias entonces de personas que hicieron buenas cosas so that they could receive glory? para que ellos puedan recibir gloria, Or are we going to teach them that this is part of God's plan to bring himself glory? o les vamos a enseñar que esta es parte del plan de Dios para él mismo darse gloria. As a pastor over these children, you've got to do this. Como pastor de estos niños, ustedes tienen la responsabilidad de hacer esto. You see, when God brought Joseph to Egypt, Si ve, cuando Dios trajo de la casa de Israel a José a la casa de Egipto, it wasn't because Joseph was so good that he was able to get to the position that he did.
no era porque José era lo suficientemente bueno para llegar a la posición a la cual estuvo, It was all God's work. porque todo fue el obrar de Dios. Because watch the providence of God in action. Porque allí estaba obrando la providencia sagrada del Señor. Joseph is sold into slavery. José es vendido como esclavo He is purchased by a man named Potiphar. y es comprado por este hombre de nombre Potifar. And Potiphar puts him to work in his household. Así que Potifar lo pone a trabajar en su casa And he is very pleasing to Potiphar. y él halla favor ante Potifar, But he's also very pleasing to Potiphar's wife pero también a la esposa de él, in a very different way. en un aspecto totalmente diferente al de Potifar. And she attempts to seduce him. Así que ella intenta seducirle And he is able to resist her seduction y él puede resistir su seducción through the power of God in him. por medio del poder de Dios que está en él. But he pays a price, Pero él paga un precio, and that he's thrown into prison because Potiphar's wife accuses him of rape. Or attempt. y luego él le tiene que sufrir porque es echado a la cárcel porque la esposa de Potifar, la cual él había rechazado, lo acusa de violación. And yet, in this condition, Y aún en esta condición, God continues to provide Joseph with opportunities. Dios le empieza a proveer oportunidades a José. And Joseph rises up in prison to become a servant, a favored servant. Así que aún allí, en medio de la prisión, él se empieza a levantar como un sirviente o siervo favorito. And to make a very long and good story short, Y para hacer una gran, enorme y buena historia corta, Joseph finds himself in front of Pharaoh José se encuentra enfrente del faraón because Pharaoh had had a dream. porque el faraón había tenido un sueño. And Pharaoh found out that Joseph could interpret dreams. Y el faraón se dio cuenta de que José podía interpretar sueños. God had orchestrated this. Así que Dios orquestó esto de una forma magistral. And so Joseph interprets the dream of Pharaoh, Así que José interpreta ese sueño del faraón and Pharaoh is so favorably disposed to Joseph y el faraón está tan dispuesto a mostrar su favor a José. And this is not because Joseph was so good, Y esto no se trata de porque José era bueno, because Pharaoh had no way to know whether Joseph's interpretation was true or not. porque el faraón no tenía la posibilidad de saber si la interpretación que hacía José era cierta o no. God gave Pharaoh the decision, made him decide, empowered him to choose to accept Joseph into his home. Porque fue Dios mismo quien empoderó al faraón para creer en la interpretación de José. And so Joseph is exalted to the second highest position in Así que José es exaltado a la segunda mayor posición en el reino. And the dream that he interpreted of Pharaoh's Y el sueño que él había interpretado del faraón, was that there would be a famine in the land, que es que habría una hambruna en la tierra and that they needed to save and store away their grain. y que ellos necesitaban guardar el grano. And that they did. Y eso hicieron. And so when the famine did come, Así que cuando la hambruna vino, the people of Egypt had plenty to keep them sustained. la gente de Egipto tenía suficiente para mantenerles. But the nations around them Pero las naciones alrededor were suffering from the famine. estaban sufriendo de esta hambruna. People were starving and dying. La gente se estaba muriendo del hambre y a la vez muriendo. And these people included the sons of Jacob, Y esto incluía a los hijos de Jacob, who heard that a wise man in Egypt had put away and saved for this famine. que habían escuchado que un hombre muy sabio en Egipto They didn't know who this wise man was. había guardado comida para los años. Y ellos no tenían ni idea quién era este hombre. So they decided to go to Egypt Así que ellos deciden ir a Egipto to see if they could appeal to this wise man a ver si pueden apelar en frente de este hombre to give them some food for their family. para darles comida para sus familias. And then this beautiful story, Es una historia muy hermosa. they stand before their brother, Se paran enfrente de su hermano, their little brother, su hermanito, and they bow before him, y ellos se postran ante él, exactly as the dream had predicted. tal y cual lo había predecido en el sueño.
He recognizes them. Él los reconoce. They don't recognize him. Ellos no lo reconocen a él. And through a series of events, Y a través de una serie de eventos, he reveals himself to them. él se les da a conocer. And although they are happy to see him, Y aunque ellos están felices de verlo, they are very frightened, están muy aterrados. because now they stand before the prince of Egypt, Porque ahora ellos están enfrente del príncipe de Egipto, who can visit death upon them for what they had done to him. que puede simplemente decretar muerte a ellos por lo que hicieron. But what does Joseph do? Pero ¿qué hace José? Let's go to Genesis chapter 50 Vamos a ir a Génesis capítulo 50, and verse 20. en el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. This is a key verse. Ese es un verso clave. They did this evil thing to him Ellos le hicieron ese mal by their own choices, por sus propias decisiones, by their own will, por su propia voluntad, with hateful intent, con un intento de odio o de mal, and they hurt their brother. y lastimaron a su hermano. But what he saw in that Pero lo que vio José en ello was the hand of God. fue la mano poderosa de Dios. And look at what he says. Y mire lo que él dice. I'm hoping that in Spanish it says the same thing as mine. Espero que diga lo mismo en español que lo mío. It says, "You intended this for evil, Dice, ustedes hicieron esto, pensaron mal contra mí, but God intended the very same thing pero Dios utilizó lo mismo y lo encaminó for good." a bien. So what we have is one event, Así que lo que tenemos es un evento, and that event is the decision of the brothers to sin against their brother. la decisión de sus hermanos de pecar en contra de su hermanito. And they had an intent. Their desire was to do this in an evil way. Y su deseo fue hacerlo en una forma malévola. And so from their perspective, it was evil. Así que desde su perspectiva era algo malo. But there was a greater intention above that evil. Pero por encima de ese mal había una intención mucho más grande. And that intention was God's intention. Y esa intención era la intención de Dios. And his intention was good. Y su intención fue buena. You see, even evil things that occur, Si usted se da cuenta, las cosas malas que ocurren they are evil when they're coming from the mind of man, son malas cuando vienen de la mente humana, yet at the same time they are called good as they proceed from the mind of God. sin embargo son llamadas buenas mientras ellas proceden de la mente de Dios. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. The cross of Christ, La cruz de Cristo, is it good or bad? ¿es mala o buena? It has to be either good or bad, right? Tiene que ser ya sea malo o bueno, una de dos. Malo para quien recibe el castigo. What does it say? It says bad for the one who receives the punishment. So it was bad. Así que entonces es malo. Pero buena para quien recibe. Es como la medicina que al principio es feo, ¿no? Por el castigo que Dios It's like medicine that's hizo, pero también bad, es dulce cuando nos but sana. at the same time it's sweet when it heals us. But is medicine sinful? Pero ¿es la medicina pecaminosa? Was the crucifixion of Jesus a sin? ¿Fue la crucifixión de Jesús un pecado? Was it the result of a sin? ¿Fue el resultado de un pecado? Sí. ¡Claro! It was the result of a sin. Fue el resultado de un pecado. Huh.
The cross was a crime. Por favor, escúchenme, la cruz fue un crimen. He was innocent. Él era completamente inocente. And they put to death an innocent man. Y mataron a un inocente. That was sinful. Eso fue pecaminoso. Was the decision to throw Joseph into a pit a sin? ¿Fue la decisión de tirar a José a un hoyo un pecado? Sí. But at the same time, Pero a la vez, the same event el mismo evento can be called good puede ser llamado bueno when God ordains it. cuando Dios lo ordena. Okay, this is very difficult. Eso es bastante difícil, lo entiendo. This is called the problem of evil, Este se le llama el problema del mal or theodicy. o Theodicy. de Odisea. Theodicy. It is, why does God allow evil to occur? ¿Por qué Dios permite que suceda el mal? Many people are content to say, well, he doesn't want it to happen, but he lets it happen. Hay muchas personas que dicen que bueno, Él no quiere que pase, pero deja que pase. But that means that God is that there are things that happen that are outside of God's control. Pero eso quiere decir simplemente de que hay cosas que están entonces fuera del control de Dios. And what do we know about God? ¿Y qué sabemos de Dios? He is in control of everything. De que Él controla todo. Amén. And so at some point, we even have to say that God ordains evil. Así que desde cierto punto tenemos que entonces pensar de que Dios ordena el mal. He does not commit evil. Él no comete mal, He does not do sin, Él no peca, but he permits through his ordination. He pero a ordains través de su ordenanza through the causes of men. permite que suceda What we call that is secondary causes. lo que llamamos como causas secundarias. God's causes are primary, Como Dios causa lo primero, but the sinful causes of men are secondary. pero los actos pecaminosos del hombre son secundarios. And because they are causes by men are real, those are real causes. Those men really did sin. Y como esos hombres sí pecaron, God will punish that. Dios castigará eso. And this week we're going to see a lot of this. Y en esta semana vamos a ver mucho de esto. Because God is going to bring punishment upon Israel. Porque Dios va a traer castigo sobre Israel And he's going to use sinful men to do that. y va a utilizar hombres pecaminosos para hacerlo. And he will say, I am going to send the Babylonians upon you. Y le dice, voy a enviar a los babilonios sobre ti. And then I'm going to punish them for going and attacking you. Y luego los voy a castigar por ir y atacarlos a ustedes. So you see this principle even here in the story of Joseph. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos este principio en la historia de José. Keep it in your mind. Por favor, manténganlo en su mente.